Eneri es la reina de las alturas y una de las figuras más emblemáticas del pichação en Brasil. Su impacto trasciende fronteras, siendo la primera mujer pichadora invitada a trabajar fuera del país, un logro que refleja su talento y su capacidad para romper barreras. Su vida es un testimonio de resistencia y creatividad, un reflejo vivo de las profundas luchas sociales, culturales y de género que enfrenta en su camino como artista. Desde pequeña sentía que las calles eran su espacio de pertenencia, una llamada constante que la llevó a transformar muros en lienzos y alturas vertiginosas en su escenario. Eneri no solo desafía los límites del arte, sino también los de la sociedad y la gravedad misma, convirtiéndose en una voz imparable dentro del graffiti, el pichação y el arte urbano. Esta es su historia. Eneri nació y creció en el barrio de Brás, en São Paulo, Brasil, un lugar que marcó el inicio de su conexión profunda con las calles. Fueron esos mismos espacios los que la inspiraron y con el tiempo se convirtieron en su lienzo y su escuela, donde comenzó a forjar su identidad artística. Desde 2013 comenzó a pintar activamente las calles de la ciudad, un periodo lleno de pruebas y primeros pasos. Con el spray en mano, sus primeras obras fueron sencillos bubble letters, throw-ups y firmas en muros, estableciendo las bases de lo que más tarde se convertiría en un estilo único y desafiante. En sus comienzos en el graffiti, firmaba como Irene, su nombre real. Más tarde, ese nombre evolucionó a Eneri, la firma con la que hoy es reconocida a nivel mundial. De adolescente, su curiosidad por la cultura urbana la llevó a asistir a bailes funk, sesiones de reggae y batallas de rap. Fue en ese entorno donde descubrió las reuniones de pichadoras, a las que inicialmente acudía como seguidora del movimiento. El pichação, profundamente arraigado en la cultura brasileña, no busca embellecer, sino alzar un grito de resistencia y desafío a las normas establecidas. Eneri comenzó a adentrarse en este estilo con paciencia y disciplina, primero estudiando las letras meticulosamente en un cuaderno, perfeccionando su trazo. Con el tiempo, esas prácticas en papel se transformaron en audaces intervenciones con spray, marcando el inicio de su camino en el mundo del picho. Forma parte de la generación de pichadoras cuyo objetivo es romper barreras de género y cuestionar los límites del arte, un mundo en el que Eneri empezó a entrar en 2020, utilizando más allá de los muros, pantallas, vídeos y otros soportes para debatir sobre feminismo, descolonización, desigualdad y otras cuestiones. Su evolución técnica fue acompañada de un constante perfeccionamiento físico, ya que el pichação en muchas ocasiones implica escalar edificios sin ningún tipo de equipo de seguridad. A cambio, ofrece una mayor visibilidad y aprovechamiento del espacio. Puede vivir la ciudad desde diferentes puntos de vista y tener una percepción diferente de los lugares. Eneri comenzó su aprendizaje escalando en lugares bajos, buscando entender cómo su cuerpo interactuaba con el espacio. Fue en esos primeros movimientos, subiendo al primer piso, cuando se dio cuenta de que el mismo esfuerzo técnico le permitía alcanzar alturas mucho mayores, como el último piso de un edificio. Este dominio físico y técnico le permitió desafiar los límites de la ciudad, conquistando espacios que otros consideraban inaccesibles. Pero su recorrido no solo ha sido un desafío físico. Como mujer en el mundo del pichação, Eneri ha tenido que enfrentarse a un machismo profundamente arraigado en este entorno. Esto le obliga a tomar precauciones adicionales al salir a pintar, pero también la motiva a romper barreras preestablecidas. Al principio, muchos dudaban de su capacidad, suponiendo que por ser mujer no tendría la fuerza para subir como un hombre, pero estaban equivocados. Lo que requiere estabilidad es técnica y esfuerzo, no fuerza bruta. Para Eneri, cualquier mujer puede aprenderlo, y su misión es demostrarlo, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones. Sin embargo, el camino de Eneri no ha estado exento de desafíos. En Brasil, el pichação está penalizado bajo la Ley de Delitos Ambientales, que lo clasifica como vandalismo y contempla penas de prisión de 3 meses a 1 año, además de elevadas multas. Esta realidad legal ha puesto a Eneri en más de una ocasión frente a conflictos judiciales. Un ejemplo notable fue cuando compartió en sus redes sociales una multa que debía pagar en un plazo de 60 días para evitar ser sentenciada a prisión por practicar picho.
Este episodio generó una oleada de solidaridad dentro de la comunidad artística, que unió fuerzas para organizar un evento de recaudación de fondos y cubrir la multa, demostrando el poder del arte como resistencia colectiva frente a las adversidades legales. Con la mayoría de sus piezas creadas de forma ilegal, incluso en trenes, Eneri no teme mostrarse. En la mayoría de sus fotos y vídeos aparece con la cara descubierta, desafiando las normas no solo con su arte, sino también con su actitud. Su visión del mundo actual y su relación con el arte y la libertad la llevan a cuestionar leyes que criminalizan el pichasao, mientras problemas sociales más graves permanecen ignorados. El impacto de Eneri trasciende los muros que pinta. Sus apariciones en prensa y revistas la han consolidado como una referente, especialmente para mujeres que buscan abrirse camino en el desafiante mundo del pichasao. Este compromiso con la inclusión y la igualdad también se refleja en los talleres y charlas que imparte, donde inspira a las nuevas generaciones a ver el arte como una poderosa herramienta de cambio. En cada encuentro destaca la autenticidad del picho, una expresión profundamente brasileña que reivindica sus raíces y su capacidad transformadora. El picho no es solo arte, sino también un acto de valentía extrema. La obra de Eneri no solo está ligada a las paredes y edificios que transforma, sino también a su propia historia. Una historia marcada por sacrificios, como el abandono de su licenciatura en artes visuales debido a las dificultades económicas y legales. Todo esto la llevó a buscar nuevas formas de expresión y aprendizaje. A pesar de estas barreras, Eneri ha logrado posicionarse como una artista reconocida a nivel internacional. Su trabajo ha sido exhibido en ciudades como Miami, París y Sao Paulo, llevando el pichasao a espacios que históricamente han estado cerrados al arte urbano. Cada exposición ha sido una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural y su conexión con las problemáticas sociales de Brasil. Entre sus logros más destacados, Eneri ha expuesto en el Museo de la Lengua Portuguesa en Sao Paulo y en el Museo de la República en Brasilia. También creó la portada del libro Sao Paulo, la planificación de la desigualdad, escrito por la arquitecta y profesora Raquel Rolnik, consolidando su papel como una voz crítica dentro y fuera de los muros. Además, participó en el evento de mujeres WME, realizado en la Biblioteca Mário de Andrade, donde pintó los sillones utilizados durante la jornada. Este evento no solo resaltó su talento artístico, sino también su capacidad para fomentar diálogos sobre género, arte y desigualdad. Asimismo, ha sido parte de numerosos debates sobre el graffiti y su capacidad para transgredir el orden establecido en las ciudades, demostrando que su arte no solo decora, sino que también provoca, cuestiona e inspira. Sus viajes a ciudades como París, Atenas o Los Ángeles no solo le han permitido expandir su nombre en la escena global, sino también sumergirse en las vibrantes culturas locales y dejar su huella en sus muros, transformando calles en galerías vivas. Una muestra de su impacto internacional se dio en el Museo del Graffiti de Miami, donde Eneri participó en un evento que reunió a artistas de todo el mundo. Allí destacó por su habilidad única para combinar la crudeza del pichasao brasileño con narrativas profundamente personales. El mural de Eneri en el festival All Caps 2023 en Rotterdam, Países Bajos, no solo fue un desafío técnico al pintar un enorme edificio utilizando únicamente una silla de rappel, sino también un grito visual cargado de significado. La obra cuestiona directamente el pasado colonial y los ecos de su legado en la sociedad actual, invitando a la reflexión desde cada trazo. Como ella misma expresó, no puede haber paz donde hay desigualdad y prejuicios. Sus palabras resuenan con fuerza, complementando su arte y reforzando el mensaje de que cada obra es, al mismo tiempo, una denuncia y una invitación al cambio. Otra de las intervenciones más impactantes de Eneri fue su participación en el Na Lata Festival de Sao Paulo, con una instalación titulada Entre lo permitido y lo excluido, ¿dónde habita el arte? Entre sus obras destacó Observadora, creada en colaboración con Marcelo Pascua. Esta pieza surgió como una respuesta directa a una controvertida decisión tomada al inicio del festival. El comisario optó por borrar la fachada del museo, originalmente cubierta por numerosos pichos, para dar paso a la exposición. Esas intervenciones que el propio museo debería celebrar. La instalación, ubicada en la azotea del museo,
representa a una pichadora, la propia Eneri, observando la ciudad mientras fuma y sostiene una lata de spray. Observadora se convirtió en un poderoso símbolo de la relación tensa entre el arte urbano, la ciudad y el público, invitando a reflexionar sobre lo que realmente significa preservar y celebrar la autenticidad en el arte urbano. Para ella, cada golpe y cada trazo son un acto de resistencia, una expresión de belleza y un homenaje a las mujeres cuyas voces han sido silenciadas a lo largo de la historia. Su trabajo no se limita a embellecer los espacios que interviene. Cada pieza invita a reflexionar sobre las desigualdades y los desafíos de nuestra sociedad contemporánea. Con cada muro que toca, Eneri demuestra que el arte urbano es mucho más que una simple intervención. Es resistencia, es una llamada a la acción y, sobre todo, una celebración de la identidad y la comunidad. A lo largo de su trayectoria, Eneri ha llevado este mensaje más allá de las fronteras de Brasil, consolidando un legado que inspira a quienes creen que el poder transformador del arte para cambiar el mundo. Hasta aquí este vídeo sobre Eneri, una mujer que está cambiando el mundo con su pichação, recordándonos que cada trazo es una voz que desafía, inspira y reivindica. Eneri lo tiene claro: mientras haya una pared por ocupar, ella estará ahí. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!